Bienvenidos a esta última presentación con el tema fructíferos en el encierro. ¿Qué tan probable es que alguien de mayor edad, arriba de los 60 o 70 años y en condiciones precarias, pueda triunfar en la vida? En las ciudades principales del mundo existe un restaurante de pollo frito que conocemos como Kentucky Fried Chicken, y esta historia es una historia de superación de Sanders, que fue hijo mayor de 3 hermanos en el seno de una familia muy humilde y que fue criado él por un padrastro, ya que su papá falleció cuando él tenía solamente 5 años, por lo que trabajó desde muy temprana edad en una cocina. Los maltratos que sufrió de su padrastro lo obligó que a la edad de 12 años él saliera a buscar empleo para ayudar a sus otros 2 hermanos menores. Su historia es una historia inspiradora, es una historia que nos motiva porque experimentó muchas cosas. Se metió al ejército falsificando su acta, de allí regresó, intentó emprender, hizo negocios y patentó una extraña mezcla de casi 17 hierbas y empezó a freír pollo. En realidad él triunfó a la edad de 60 años. Cuando ya tenía 60 años, él ya pudo ver las ganancias de su negocio, y él tiene una frase que dice: nunca se es muy joven para comenzar, ni demasiado viejo para conquistar un sueño. Esta frase da como inicio esta reflexión que quiero proponerles. Nunca se es muy joven para comenzar, ni demasiado viejo para conquistar un sueño. Gracias por recibirme en sus hogares, en las salas de sus casas, en sus recámaras donde todavía se encuentran, en este domingo significativo para todos nosotros. Dios tiene una palabra de bendición para tu vida, y es que tienes que ser fructífero. Quiero invitarte a escuchar la lectura del libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 9. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Es el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 9. Esta historia es fascinante. Es la historia de un apóstol que es el último que sobrevive a las persecuciones. Ya la mayoría de ellos habían muerto antes del año 70, y hasta Pablo, Pedro, los grandes apóstoles habían terminado su existencia muy tempranamente en la persecución de Nerón para el año 64, y antes del 70 ellos ya habían muerto. Pero por alguna razón Juan, el discípulo joven, todavía vivía, y ahora ya era él un anciano de 90 años o casi 100 años. Este señor, este apóstol llamado Juan, era una persona veterana de escasos 100 años de edad, y aparte se agrava la situación porque lo destierran, lo mandan a una isla de prisioneros. Y esta será nuestra última reflexión con el tema fructíferos en el encierro. Dios quiere bendecirte y quiere hablarte. Juan
el discípulo joven, el discípulo que cuando Jesús estaba en la tierra tenía la misma edad de Jesús, se recostaba en el pecho, era además primo de Jesús también, muy cercano a él. Y este apóstol, que era de 30 años cuando Jesús estaba en la tierra, vivió y era el último de los apóstoles que estaban vivos en el año 100. Él cierra lo que en algunos libros de historia se llama la era apostólica. Es el último apóstol que va a sobrevivir y escribe así, diciendo: yo, Juan, su hermano en Cristo. Él ya era un hombre anciano. La traducción del lenguaje actual en la misma porción dice: yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él, y para confiar en Él pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos, para anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo. Fui enviado a la isla de Patmos. Otra versión lo leo de esta manera, en otra versión dice: yo, Juan, hermano de ustedes, unido a Jesús, participo con ustedes en el sufrimiento y en la esperanza paciente del reino. Me hallaba desterrado en la isla de Patmos por haber proclamado la palabra de Dios y por haber dado testimonio de Jesús. Este era el apóstol que sobrevivió a las crisis y a las dificultades, y fue él desterrado por un emperador romano que era de los más crueles que había. Los césares eran, en aquel tiempo romano, los césares eran como dioses. Ellos se consideraban dioses, reclamaban ellos adoración y veneración de sus súbditos. Y el cristianismo solamente anunciaba que había un solo Dios y era Jesucristo. Juan había predicado que algún día el rey vendría a imponer su reino. El rey vendría otra vez y cambiaría el entorno de la humanidad. Este mensaje llegó también a oídos de Domiciano, el emperador romano, que había reavivido las persecuciones contra los cristianos. Mandó a llamar a Juan. Algunas historias dicen que le dio veneno y sobrevivió. Luego trajo a un condenado a muerte, le dio veneno al condenado a muerte. El condenado a muerte murió. Juan oró por él y resucitó. No obstante, con la misma dificultad, Domiciano, el emperador romano, ordenó que lo metieran en una paila de aceite hirviendo, de la cual Juan salió ileso. Esto espantó a Domiciano y entonces no tuvo valor de condenarlo a muerte como los demás mártires y decidió desterrarlo a la isla de Patmos. Domiciano es el emperador que mandó a Pablo a esta isla donde había presos violentos, y este emperador se puso temeroso porque Juan anunciaba que había un hombre que había muerto y había resucitado, y que ese hombre era Dios, era Jesucristo, y que vendría otra vez y cambiaría el entorno de la humanidad. Así que Domiciano, pensando que peligraría su reino, entrevistó a Juan y tuvo como resultado el destierro de Juan a la isla de Patmos. Estamos hablando de un personaje que tendría 90 años de edad, ya un anciano. Estamos hablando de un hombre que estaba terminando en la senectud de su vida, y que a pesar de eso se agrava la persecución de este emperador que era cruel con los cristianos y que intentó muchas veces acabar con la fe de los seguidores de Jesús. No obstante, Juan sobrevivió a la persecución y entonces lo manda como preso, un anciano preso, un hombre débil, un hombre biológicamente acabado, temido, y lo mandan a una prisión y a una isla. Domiciano es el emperador que hace este tipo de agravantes contra Juan, y ahora quiero hablarles pues de esta situación que tiene que enfrentarse Juan.
Por eso Juan dice en el capítulo 1, versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Esta es la experiencia de un hombre que está viendo su situación y que es empático con los hermanos. Note por favor la forma en la que él se presenta. Él pudo haber dicho Juan el apóstol. Él pudo haber dicho, como ahora nosotros lo nombramos, Juan el teólogo, Juan el anciano, Juan el amado, porque este Juan tiene diferentes títulos. En la Biblia tenemos 3 personajes con el nombre de Juan. Juan el Bautista es el primero, que fue decapitado por Herodes. Después Juan Marcos, el joven que escribe el Evangelio, que lleva por título Marco. Y ahora tenemos a este Juan, que tiene diferentes nombres: Juan el teólogo, Juan el anciano, Juan el apóstol, Juan el amado. Todos esos 4 títulos son para el mismo personaje, y este hombre podría haber puesto en su carta, en su misiva, cuando iba a escribirle a las 7 iglesias, pudo haber escrito esos títulos, como a veces nos ponemos nosotros, el licenciado, el doctor, el ingeniero, y ponemos esos títulos porque nos da realce. Pero en lugar de eso, Juan no usa esos títulos para ponerse, sino que simplemente le dice a las 7 iglesias de Asia: Juan, su hermano. Y no solamente con eso, Juan se hace partícipe de ellos en la tribulación. Qué situación tan diferente a aquellos apóstoles que suben de rango, y en lugar de bajar a la altura de la iglesia, de las ovejas, ellos se ponen algún título que los exalte y los levante. Juan no, Juan dice: vuestro hermano, partícipe de ustedes en sus tribulaciones. Si hay algún momento en donde tenemos que participar los cristianos con la iglesia, es en la tribulación. Y lo hace Juan. Juan dice: yo soy partícipe con ustedes en la tribulación. Juan es este señor anciano, veterano, prácticamente acabado, hablando físicamente, en su cuerpo, en su crecimiento biológico. Había llegado a la senectud y él era un anciano. Pero aquí se agrava la situación porque Domiciano lo manda a la isla de Patmos. La isla de Patmos está en la isla del mar Egeo, y era una isla que los romanos habían usado para mandar allí a presos altamente peligrosos. Esta era una isla, la isla de Patmos, en donde iban pues gente que se rebelaba contra Roma, gente política. Iba allí a esa isla prisioneros para ser olvidados en este destierro, y prácticamente nunca regresaban. Eran prisioneros que nunca volvían a salir de allí. Era prácticamente imposible salir de esa isla, que era una prisión. Sin embargo, Juan regresó a Éfeso. La isla de Patmos es la isla del destierro, a donde mandan a Juan. Y a pesar de sus 90 años y a pesar del destierro en donde lo manda Domiciano, el emperador, todas las agravantes que podría tener Juan, resulta que la historia de Juan es una historia de un hombre que en el encierro fue fructífero. En el mundo han existido casi 19 islas en la historia que han sido prisiones. Por ejemplo, la famosa prisión de Alcatraz, que está en Norteamérica, y Estados Unidos usó esta famosa isla de Alcatraz, que también es conocida como La Roca. Se cree que allí nunca escapó nadie, pero desde el año de 1933 Estados Unidos convirtió esa prisión en algo donde los agentes federales de Estados Unidos mandaban a prisioneros, y durante los 29 años que funcionó esa cárcel, pasaron célebres criminales ahí como Al Capone, Robert Franklin y muchos otros hombres en Estados Unidos que vivieron en esta prisión por muchos años, y que era prácticamente imposible la isla y prisión de Alcatraz. También en Sudamérica está la isla Robin.
en donde Mandela pasó casi 14 años de su vida en esta isla conocida como Robben, y allí en esa costa de Sudamérica, de Sudáfrica, el famoso político premio Nobel Nelson Mandela estuvo casi 14 años de su vida en esta isla que era una prisión. Pero también en México, en el Pacífico, Porfirio Díaz hizo de la isla o las Islas Marías, ese conjunto de islas que están allí en el Pacífico, en el norte de nuestro país, México, esta famosa prisión en donde Porfirio Díaz mandaba a los peores presos. Posteriormente en la historia se cambió y empezó a premiarse a los presos que se portaban bien y empezaron a mandarlos allá. O sea, lo que pasó con Juan no era algo exclusivo, porque en la isla de Patmos iban revolucionarios, rebeldes contra Roma, y no obstante, aunque Juan era un anciano y que los derechos humanos hoy permiten que gente de esta edad saliera de la prisión, aunque fueran grandes delincuentes, Juan a esta edad empezó su destierro. O sea, a la edad de 90 años Juan fue puesto preso, y allí Juan pasó 2 años de su vida. Y todas estas agravantes que estoy mencionando hicieron que Juan, el apóstol, tuviera el encuentro más significativo de su vida. Por lo tanto, no importa en dónde estás desterrado tú, no importa a dónde te has ido a vivir, no importa a dónde la vida te mandó, no importa a dónde la cuarentena te ha obligado a refugiarte, no importa en qué cuarto estás refundido, no importa en qué colonia te estás escondiendo, no importa en qué escasez de trabajo, no importa qué Domiciano te has encontrado en el camino. Si tú crees que tu vida ha llegado al final y en el lugar donde estás, en la isla, te sientes solitario, te sientes escondido, te sientes acabado, yo tengo una palabra de Dios para tu vida, y es que allí en donde estás, en el encierro, en el destierro, en donde estás allí escondido, esclavo, prisionero, Jesucristo está contigo. El Señor tiene un propósito para tu vida. Dice el Salmo 118, versículo 13 y 14. Dice el Salmo 118, versículo 13 y 14: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Quizás en la vida alguien te empujó, quizás el fracaso fue un empujón en tu vida, quizás alguien te metió el pie para que tropezaras, pero el Señor, donde tú estás, hará contigo algo que va a transformar tu vida, algo que cambiará tu historia, algo que hará que las cosas sucedan. Y estoy hablando a gente veterana, estoy hablando a gente que se piensa acabada, estoy hablando a gente mayor de edad. Pero si tú crees en Jehová, Dios está contigo, el Señor está contigo. Cuando Juan habla de partícipe en la tribulación y describe Juan esta historia, y él dice: yo estoy allí en la tribulación con ustedes. Esta palabra tribulación significa temores, miedos, frustraciones, y soy partícipe. Juan participa de 3 cosas con los cristianos, y él participa con la tribulación. Es decir, que él no tiene un lugar privilegiado. Juan no tenía una casa privilegiada, él no tenía un refugio privilegiado, un búnker, un cuarto con clima, sino que era partícipe de la forma de vivir de los cristianos, de sus iglesias. Él había pasado también tribulación porque él era un discípulo genuino de Cristo, humilde. Él era un hombre que había aprendido a meterse con la gente, a convivir con la gente tal y como Jesús lo había hecho. Alguien dijo que el que teme al sufrimiento ya sufre por lo que tiene. Es decir, que cuando alguien empieza a tener temor de sufrir en el futuro, ya sufre por lo que teme. O sea, sufre 2 veces, o quizás sufre en vano, porque el sufrimiento del temor de lo que podría pasarme. O sea, ¿qué me puede pasar?
¿Qué puede pasarme? No voy al médico porque ¿qué tal si me dicen que tengo cáncer? No salgo porque ¿qué tal si me pasa esto? No investigo porque ¿qué tal? Entonces uno sufre y sufre anticipadamente de las circunstancias, y cuando alguien sufre así, sufre dos veces. Es verdad que los seres vivos, entre más inteligentes, más temor pueden tener. Los seres vivos tienen un instinto de conservación, y ese instinto de conservación les permite el tener temor al fuego, al agua, a otros animales o a otros depredadores. Pero el ser humano es el único ser vivo que teme a lo desconocido. O sea, todavía no le pasa al ser humano algo y él ya teme. Los seres vivos, los animales, mamíferos, reptiles, ovíparos, vivíparos, los seres vivos temen a lo que es el presente, al depredador que ven. Pero los seres vivos, los seres humanos, tememos a lo desconocido, a lo que todavía no pasa. Juan fue desterrado, fue llevado a una prisión, y Juan no tuvo temor. Por el contrario, Juan dice: yo soy partícipe de la tribulación y de la paciencia del reino de Dios, porque sé que Jesucristo volverá otra vez. Y ahí en el destierro, en donde estaba Juan, él se declara vencedor. Dice la Biblia de esta manera: yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él. Confiamos en Él. Él ya estaba en la isla de Patmos, y escribe este mensaje. Dice: confiamos en Cristo, y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Escuche, tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios me da para soportar esos sufrimientos. Quiero decirte que padezco como tú, que sufro como tú, que tengo necesidades como tú, que padezco carencias como tú las padeces también, que tengo las mismas necesidades que tú tienes, o quizás más, pero confío en Dios. Y yo quiero pedirte que tú confíes en Dios, y que esta circunstancia de el cerrar el negocio, de cerrar la cortina, de hacer un paréntesis en tu profesión, en tu trabajo, no debe de llenarte de temor en tu corazón, sino tienes que confiar en Dios, como dice la Biblia en esta versión: y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Dios está contigo. Dios está en tu casa, Dios está en tu negocio, Dios está en control del destierro, de la soledad que estás pasando. Te mandaron a una colonia lejana, te mandaron a una casa solitaria, te expulsaron del lugar donde tú estabas, pero Jesucristo tiene un propósito al llevarte al destierro, al llevarte al encierro, al llevarte a esa prisión donde ahora estás. Juan vivió esa circunstancia, y a pesar de su edad biológica, que ya él era un anciano, veremos ahora la extraordinaria historia de Juan, cómo él se levanta y cómo él triunfa. Acompáñeme en estos minutos de reflexión para describir la vida de este apóstol. Dice Apocalipsis 1:9 en la traducción del lenguaje actual: por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Allí estuvo preso el apóstol Juan. Leo la palabra del Señor en la Reina Valera 60, que es la Biblia que más usamos. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, fui allí enviado al destierro. Y justamente cuando Juan tenía todo en contra, Domiciano, el emperador, pensó que había acabado con este apóstol. Intentó envenenarlo y no pudo.
Intentó quemarlo, ponerlo en una paila con aceite y no murió. Dios lo guardó. Intentó mandarlo al destierro en la isla de Patmos, pensando, como a la mayoría de los presos les pasaba, nunca saldría alguien de allí, no regresaría de allí, de esa prisión, en esa isla donde había delincuentes, donde había hombres tiranos y crueles. Y Juan pensó que su vida iba a llegar al final, como a lo mejor te está pasando también a ti, con esta experiencia nacional y mundial que nos está tocando vivir, con el encierro del negocio, con la clausura, con el no ver ventas, con el no ver propinas, con el no ver trabajo. En México se han perdido casi 1,5 millones de empleos. Así que si tienes un trabajo, cuídalo, y si encontraras un trabajo en este momento sería un verdadero milagro. Y la gente ve con pesimismo lo que va a pasar en la economía mundial. Nos sentimos así en el destierro, en el encierro, en el momento de acabar nuestra existencia. Le hablo a gente que no tiene 18 años también. Le hablo a personas que tienen los 40, 50, 60. Les estoy hablando a personas que tienen ya 70 años de edad. Tengo un mensaje para ti en este día. Y el mensaje que tengo para tu vida es este, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, en donde un anciano llamado Juan, un hombre veterano de 90 años de edad, un hombre biológicamente que estaba llegando al final de su vida, es desterrado, es llevado a una isla, es sacado de su iglesia, Éfeso, y es llevado a Patmos. Y Patmos significa destierro, y Patmos significa la prueba. Y por 2 años allí estuvo Juan. Y cuando pensaron que Juan había acabado, sucede algo milagroso en la vida de él. Y lo que sucede es la revelación más grande que le pudo venir a un profeta como lo fue Daniel. Pero Juan escribe esos 24 capítulos y habla Juan magistralmente de lo que va a suceder, porque la palabra Apocalipsis en griego es la palabra griega que significa revelación. Por eso algunas Biblias antiguas, en lugar de poner la palabra Apocalipsis, ponen la palabra revelación, porque Apocalipsis es una revelación. Y este libro llamado Apocalipsis es un libro que trata de la revelación magistral que Dios le va a dar a Juan el anciano. Domiciano pensó que enviando a Juan a la isla de Patmos había acabado con él, pero resulta que Dios tenía algo más grande para Juan. Y ahí en el encierro, ahí en la soledad, ahí en el destierro, ahí en la costa, en esa isla en donde había presos, en donde había hombres tiranos y crueles, en esa isla de terror, de miedo, de prisión. La gente que tiene oportunidad de ir a los tours de Europa, de Asia, y puede tener un viaje a la isla de Patmos, los guías de turistas los llevan a la cueva en donde se cree que Juan pasó esos 2 años. Y ahí en esa cueva, en donde Juan estaba escondido con los agravantes que he mencionado, se le apareció Jesucristo. Se le apareció Jesús y le dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y así como Domiciano se autoproclamó Dios. La palabra Domiciano tiene una palabra de origen latín igual que la palabra domingo. Y la palabra domingo significa día del Señor. Y el nombre Domiciano significa también así, Señor, Dios. Él se consideraba Dios. Él era un hombre que se consideraba Dios. Y cuando Juan empezó a predicar el evangelio y empezó a decir que había un solo Dios, Domiciano vio peligrar su reino y entonces desterró a Juan y lo envió
a la isla llamada Patmos. Pero el Apocalipsis que aquí escribe Juan no es un libro de terror, no es un libro de persecución, no es un libro de miedo, porque aun cuando nosotros lo leemos hoy en día, lo que ahí se describe, las figuras que ahí se describen, las copas, los caballos, las bestias y la descripción de lo que ahí se menciona, aparentemente para nosotros es algo de temor, pero para Juan no, porque Apocalipsis nace en tiempo de persecución, pero sobre todo en situaciones de caos, de exclusión, de opresión. En tales situaciones el Apocalipsis trae un mensaje a la comunidad cristiana para reconstruir su esperanza y su conciencia. El libro transmite una espiritualidad de resistencia y orienta la construcción de un mundo alternativo. O sea, cuando Juan le escribe a las 7 iglesias y las 7 iglesias leían el Apocalipsis, ellos tenían otra óptica diferente a la nuestra, porque el mundo que las 7 iglesias estaban viviendo era de caos, de persecución, de muerte. Domiciano los había perseguido, pero allí estaba Juan escribiendo la revelación más grande que podría haber habido, y este mensaje inspirador que Dios le dio a Juan viene en un momento en donde la gente pensó que él estaba acabado y arruinado. Cuando pensaban que estaba acabado, Abraham de 100 años y Sara de 90, cuando pensaron todos que no iban a tener un hijo, el Señor les manda a Isaac. Cuando pensaron que estaba acabado, Abraham y Sara tuvieron un solo hijo, y de ese hijo el Señor les dio una nación llamada Israel, que hasta el día de hoy existe. Cuando pensaron que estaba todo acabado, hubo un hombre veterano llamado Caleb, mayor de 80 años de edad, y Caleb, mayor de 80 años, le dijo a Josué: déjame pelear, y necesito pelear otra vez, y quiero ese monte. Cuando pensaron que todo estaba acabado, veteranos como Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, estériles, se habían dado por vencidos, y ellos pensaron que iban a morir sin hijos. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Cuando pensaron que todo había acabado y era el final de su vida, Zacarías y Elizabeth tuvieron un hijo que fue un gran profeta y un gran siervo de Dios llamado Juan. Y este hombre llamado Juan el Bautista fue un hombre que sirvió para preparar el camino de Jesús, pregonero de Cristo en el desierto. Cuando la gente pensó que estaban acabados, el Señor les dio una esperanza. Y también tú, la gente puede pensar que has acabado tu historia. Tú mismo piensas que has llegado al final. Tú mismo piensas que esto está sepultándote. Tú piensas que por tu edad ya no tienes fuerza. Piensas que por tu lugar donde estás ahora ubicado, en tu isla, en el Patmos, donde te ha mandado la vida, donde te mandó la historia, donde te mandó la circunstancia, en aquel Patmos donde estás, piensas que has llegado al final, pero no es así. Porque si tú tuvieras la oportunidad de ser fructífero, allá en donde estás tendrás la revelación más grande en tu vida y podrás tener tu apocalipsis, tu encuentro con el Señor. Y sabes que esta historia es hermosa porque nos habla de un hombre aparentemente acabado, un hombre empático, un hombre sensible, un hombre que participó de los sufrimientos. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero el versículo 10 es el versículo en donde me preparo para terminar, porque el versículo 10 es la clave de la vida, es la clave del triunfo, es la clave del cambio de
la derrota hacia la victoria, de la esterilidad a ser fructíferos, de vivir humillados a estar exaltados. El versículo 10 nos va a dar un panorama diferente. Juan estaba anciano, 90 años, estaba en la isla de Patmos preso. Juan estaba desterrado, él estaba confinado a una isla, preso, pero había algo que Juan tenía, y lo dice el versículo 10: yo estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu, es decir, que no estaba en lo anímico, no lo sostenía su ánimo. Vaya que si habemos personas con buen ánimo, dice la Biblia que el ánimo del hombre mantendrá su enfermedad. Necesitamos tener buen ánimo. Cuando alguien nos saluda y nos dice ánimo, es un saludo de aliento, está muy bien. La palabra ánimo tiene que ver con el alma, con lo anímico, con lo emocional. Y cuando alguien te dice así, está diciéndote: vamos, guíate por tu alma, confía en tu alma. Cuando hablamos de alguien que anda en la carne, estamos hablando de alguien que se baja en las pasiones, en las emociones, en esa lista de obras de carne que dice Pablo en Gálatas capítulo 5: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Hay cosas que son más bajas que lo que el alma desea. Adicciones, vicios, pasiones bajas. Andamos en la carne, andamos en el alma, pero Juan no andaba ni en la carne ni en el alma, él andaba en el Espíritu. Y dice: yo estaba en el Espíritu. Es que Juan se movía con el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios mueve a alguien en el caos, como dice Génesis 1:2, cuando Génesis dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces el Espíritu de Dios se movió y empolló y fructificó la tierra, e hizo que la tierra reprodujera vida, porque cuando el Espíritu se mueve, se produce vida. Y Juan sabía eso. Y Juan dice: yo estaba en el Espíritu. Yo quiero pedirte que te muevas en el Espíritu de Dios. Si tu vida va a ser fructífera, será porque te mueves en el Espíritu de Dios. No te muevas en la carne, en lo anímico, en la depresión. No te muevas en tu tristeza, en tu pesimismo. Muévete en el Espíritu de Dios. Y si tú te mueves en el Espíritu de Dios, entonces tu vida será diferente. Si te mueves en el Espíritu de Dios, mirarás de manera diferente el dolor, los problemas, esta cuarentena, y tendrás fe de que saldrás adelante. Muévete en el Espíritu de Dios. Lo segundo que menciona Juan es que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, el domingo, el día del Señor. Versiones diferentes traducen literalmente la frase día del Señor como domingo. Y aquí Juan seguía practicando la reunión dominical, tal como se la enseñó el Señor Jesús. Porque Jesús, cuando resucita el domingo. Y cuando nosotros leemos los evangelios, nos encontramos a un Jesús que aparece domingo a domingo. Es decir, que cada 8 días aparece. Estaban los discípulos reunidos y no estaba Tomás el domingo. 8 días después, un domingo, el Señor vuelve a aparecer. El Espíritu Santo descendió un domingo sobre la iglesia. Pablo dice que todos los cristianos se reúnan y el primer día de la semana, que es domingo, aparte todos una parte de la ofrenda el domingo. Y aquí Juan dice: estaba yo en el Espíritu en el día domingo, en el día del Señor, el domingo. Y Juan seguía observando la práctica de reunirse el domingo, porque fue el día de la resurrección. Y allí Juan se reunió con el Señor. Y era domingo cuando él escuchó una voz detrás de él, como de trompeta, y esa voz le dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Lo que Domiciano pensaba, que él era el Dios y que él tenía temor a morir, Jesús le dice: yo sí soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y entonces para Juan
viene la más grande revelación que ha pasado. Porque la gente piensa que estás arruinado. No lo estás. La gente piensa que estás en una isla solitaria. No lo estás. La gente piensa que estás en una prisión escondido. No lo estás. Porque en esa prisión y en esa isla del destierro, donde te han mandado, donde te han confinado, en esa isla en donde tú estás encerrado, en esa enfermedad, en ese problema, en esa dificultad, el Señor te va a visitar y el Espíritu de Dios traerá para ti y para tu familia una revelación tal que te hará fructificar en el destierro. Y la historia de Juan es inspiradora, porque ya de 90 años en una isla, en un destierro, en una cárcel, Juan regresa a Éfeso. Fue sacado de allí y regresó a pastorear su iglesia amada y escribió otros libros allí. Pero Juan entonces es el ejemplo real de que es posible que tú te levantes de esta cuarentena. Tu negocio va a resucitar, tu profesión va a regresar, tu trabajo será mejor. Dios tiene planes maravillosos para tu vida y habrá un apocalipsis para nosotros en los años que vienen, porque Dios trae para ti una revelación mayor. Lo más hermoso que podría pasarnos en esta cuarentena es que conozcas a Jesús, es que te levantes, es que vuelvas a triunfar, pero ahora en el Espíritu, y que puedas tener un encuentro con Jesucristo. Y ahí donde estaba en la cueva Juan, anciano, se le aparece el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vive por siempre, el que estuvo vivo pero ahora murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo le va a decir a Juan: yo estoy contigo y aquí estaremos en el encierro. Y mientras dure el encierro, Jesús, el alfa y omega, está allí contigo. Te acompaña en tu sala, en tu recámara, en el confinamiento donde estamos. Pensaron que estamos acabados, nos empujaron con violencia, pero el Señor tiene planes maravillosos para ti. Este día, este último domingo, cierro la serie que hemos titulado Fructíferos en el Encierro. Y cerramos ahora con la vida de Juan. Podríamos hablar de muchos personajes que en el encierro fueron fructíferos, como el propio Daniel, que sirvió a 3 emperadores babilónicos, medas, persas, griegos. Podríamos hablar de otros personajes más, pero cerramos aquí esta serie de fructíferos en el encierro. Y cerramos con un hombre veterano, anciano, desterrado, prisionero, que en su isla, en su cueva, tiene la mayor revelación que podría haber, y es Juan. Y yo quiero decirte este día que Dios tiene planes para ti, y el plan más grande que podría haber, el propósito más especial que puede haber en este encierro, es que conozcas a Jesús, que tengas un encuentro con Jesús. Busqué alguna imagen que ponerles y me encontré esta y me gustó mucho, porque algún artista, algún productor de cine llevó a la pantalla el encuentro del Apocalipsis, cuando Jesús se le aparece a Juan, y ahí en la cueva donde él estuvo, Jesucristo viene a verlo, y ahí en tu sala, en tu recámara, Jesús está contigo. Jesús quiere encontrarse contigo. Yo quiero hacer una oración por ti. Este día, este es un día muy especial, y yo quiero hacer una oración por ti en este momento y pedirle al Señor que el encierro tenga fruto y triunfes económicamente, profesionalmente, espiritualmente, puedas triunfar. No importa cuántos años tienes, no importa en qué lugar estás, Dios tiene un propósito para tu vida. Oro por ti. Señor, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a quienes nos han seguido a lo largo de estos días de transmisión, miércoles y domingo. Bendícelos en el nombre de Jesús.
Sácalos del pesimismo, de la derrota. Sácalos, Señor, del diagnóstico médico, legal, social, lo que la ley del trabajo ha dicho sobre sus edades, lo que la ley de probabilidades dice sobre triunfar. Sácalos del pesimismo, porque tú, Señor, no te guías por esos periodos, sino que tienes un propósito para nuestras vidas. Yo pido revelación para quienes me ven en casa. Pido que Jesús vaya a sus alas. Pido que la gente que no te conoce te conozca, Señor. En el nombre de Jesús, aparécete allá en sus recámaras, en sus salas. Conócelos, Señor. Muéstrate a ellos. Sálvalos, alcánzalos, y que esta cuarentena sea fructífera. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Pronto nos vamos a ver aquí en casa cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Esta casa que has ayudado a edificar será siempre tu casa. Aquí naciste, aquí creciste, aquí te restauraste, aquí te amamos y queremos volverte a ver entre Jiquilpan y 5 de febrero, atrás de Comisión y al lado de la Escuela Secundaria Técnica 8 en Belisario Domínguez. Te esperamos pronto en este lugar y yo te mando un abrazo hasta donde estés. La bendición de Dios sea sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu profesión, sobre tu oficio, y todas las bendiciones del Señor vengan sobre ti en el nombre de Jesús. Si necesitas algo, por favor dinos. Dios les bendiga.